Los pueblos del mundo se levantan en una sola voz en defensa del pueblo palestino y de su fundamental derecho a existir. Tras quedar en máxima evidencia a través de las redes sociales los múltiples crímenes cometidos por el ejército de ocupación sionista, en particular por la reciente masacre que se ha desarrollado de forma continuada desde el 7 de octubre del 2023 hasta hoy, contra la población de la Franja de Gaza en esta segunda y más feroz Nakba. En relación a esta Nakba en curso, muy similar a la trágicamente vivida por el pueblo palestino en 1949, tenemos que decir que ya el día 16 de noviembre de 2023, por lo menos 35 relatores especiales y grupos de trabajo de la ONU, entre ellos la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios de Palestina ocupados desde 1967, Francesca Albanese, hicieron un llamado urgente a los Estados miembros de la ONU para detener el genocidio que Israel, ejército de ocupación, estaba cometiendo contra la población en el territorio ocupado de Gaza. E insistieron en que las violaciones atroces cometidas no pueden justificarse en nombre de una supuesta legítima defensa, reiterando además que Israel sigue siendo la potencia ocupante en el territorio palestino, que también incluye la Franja de Gaza y que por lo tanto no puede argumentar estar librando una guerra contra la población bajo su propia ocupación ilegal. El día 29 de diciembre del 2023, Sudáfrica interpuso ante la Corte Internacional de Justicia una tanta de las demandas contra Israel, acompañada de una solicitud de medidas provisionales. Esta es cerca de la tercera demanda que interpone Sudáfrica, o reclamo que interpone Sudáfrica ante la Corte. Esta vez fundamentada en la violación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, en cuya narrativa se expone que para la fecha de la demanda, estamos hablando de diciembre, más de 15.000 personas habían sido ya asesinadas, de los cuales el 40% niños. Más de la mitad de las viviendas de la población en la Franja de Gaza han sido destruidas para la fecha y se estimaba, según informes, que el 80% de la población de cerca de 2,2 millones personas que viven en la franja, por lo menos este 80% ha sido desplazadas y se ha registrado para la fecha cerca de 1,1 millón de personas en refugios de la ONU. Y se calculaba además también para la fecha que cerca de 6.000 bombas fueron lanzadas semanalmente contra la población palestina en la Franja de Gaza. Esta demanda, por supuesto, toca el tema de un crimen internacional reconocido además por el Estatuto de Roma y que está siendo ventilado también ante la Corte Penal Internacional, que es el crimen de genocidio. Pero ciertamente lo que, digamos que quiero señalar de esta demanda y de algunas narrativas que encontramos y que no me dio tiempo de desarrollar, es que siempre se habla de la condena que se hace al ejercicio de la resistencia palestina. Es decir, siempre cuando se intenta acusar, en el caso de la Corte Penal también se hizo así, y en este caso Sudáfrica también lo señala, condena los ataques recientes o los ataques previos de Hamas a Israel, obviando que existe un derecho fundamental a la resistencia y un derecho a la legítima defensa. Pero ciertamente la demanda no acusa, solamente habla diplomáticamente de la condena a unos actos que ellos consideran deplorables, pero no condena directamente, digamos que la respuesta del eje de la resistencia, en este caso de la resistencia del pueblo de la Franja de Gaza. En relación a las medidas provisionales solicitadas por Sudáfrica, la Corte Internacional de Justicia dictó 6 que ordenan a Israel la adopción de todas las acciones a su alcance para impedir actos genocidas, entre ellas prevenir y castigar la incitación al genocidio, garantizar que la ayuda de los servicios lleguen a los civiles sitiados en la franja y preservar las pruebas de los crímenes, garantizar el alto
Garantizar el alto al fuego no fue dictado como una medida urgente, mucho menos la desocupación inmediata del territorio palestino. Valga decir que no fue el objeto de la demanda, aun cuando Sudáfrica abrió su exposición de motivos, aseverando que es importante situar los actos de genocidio en el contexto más amplio de la conducta de Israel hacia los palestinos durante su apartheid de 75 años, su ocupación beligerante del territorio palestino durante 56 años y su bloqueo a la Franja de Gaza por 16 años, incluyendo además las violaciones graves y continuas al derecho internacional asociadas a ellas, incluidas violaciones graves del Cuarto Convenio de Ginebra y otros crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Ciertamente podemos ver incluso, digamos que decepcionante ver las medidas que toma la Corte Internacional de Justicia, que son medidas tibias respecto a un crimen tan atroz como el crimen de genocidio. No lo menciono aquí, pero también dictó medidas para que Hamás liberara rehenes. O sea que sí fue decidiendo provisionalmente medidas contra Hamás. Ciertamente, como dice la compañera Ermelinde, a veces estos análisis se hacen desde la perspectiva de lo que está en el derecho internacional y queda mucho digamos, por reflexionar, porque de nuestra perspectiva como revolucionarios, como personas solidarias con la causa más importante de la humanidad, es una bufetada a la inteligencia estas decisiones de la Corte Internacional. Pero bueno, seguimos. Ahora bien, tanto el pronunciamiento de los relatores especiales que había mencionado, como el llamado que se hizo a los Estados miembros, como de la letra de las demandas que cursan ante la Corte Internacional de Justicia, así como de los informes del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, creado este comité en 1974 mediante resolución número 3236 de la Asamblea General de la ONU, se puede extraer, y quiero extraer y reseñar algunas instituciones y categorías del derecho internacional y del derecho internacional humanitario fundamentales para una comprensión más precisa de los delitos internacionales y violaciones cometidas por la fuerza de ocupación israelí en territorios palestinos desde que se implementó el mandato británico hasta hoy. Entre ellas la libre determinación o autodeterminación del pueblo palestino, de lo que ya habló también nuestra ponente invitada, Ermelinda, recientemente, el apartheid y la anexión ilegal de territorios, la ilegalidad de la legítima defensa argumentada por Israel en cada una de las agresiones y crímenes cometidos y, en particular, el crimen de agresión. En relación a la resolución 3236 de 1974, la Asamblea General ordena al Comité que, basado en lo establecido en referencia al ejercicio por el pueblo palestino de sus derechos inalienables en Palestina, incluidos el derecho a la libre determinación sin injerencias del exterior y el derecho a la independencia y la soberanía nacional, y al ejercicio por los palestinos de su derecho inalienable a regresar a sus hogares y sus propiedades de los que han sido desalojados y desarraigados, presente en un tiempo perentorio a la Asamblea un programa de aplicación para el que el pueblo palestino pueda ejercer los derechos reconocidos en la resolución. En 1976, un año y tanto después, el Comité presentó un programa de aplicación que, en resumen, planteó que el derecho a la libre autodeterminación del pueblo palestino y el ejercicio de sus derechos inalienables requerían, sin negociación, sin consulta, de la previa desocupación de Israel del territorio palestino, incluyendo la desocupación y el desmantelamiento de los asentamientos de forma inmediata y sin condiciones. Es decir, lo planteado en este programa, que es, digamos, el tratamiento que debe dársele al tema y con el cual yo estoy totalmente de acuerdo, toda esta situación pasa por la desocupación inmediata del ejército de ocupación sionista de todos los territorios y el desmantelamiento inmediato de los asentamientos de los colonos en territorios palestinos.
Este primer paso que consideran previo e inmediato, urgente para el momento, 1976, dice el propio comité que es lo que permitirá el retorno también inmediato de todos los palestinos desplazados y refugiados, víctimas de todas las hostilidades, ellos le llaman hostilidades, ocurridas contra el pueblo de Palestina desde 1948. Y una vez que se cumpliese con ello, se pasaría como una fase también inmediata a la constitución definitiva del Estado de Palestina con su propia administración y la forma de gobierno que disponga el pueblo palestino de forma democrática. Plantearon además de este comité que de negarse Israel a cumplir este programa, el comité recomendaba a las Naciones Unidas que mediante sus órganos correspondientes, entre ellos el Consejo de Seguridad, implementen a través de estos órganos las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento de este programa y de las fases contenidas. Esto fue un programa que, por supuesto, como vemos, no se cumplió. Los acuerdos posteriores a los que se llegaron, digamos que flexibilizaron estas recomendaciones o la posible implementación de este programa que podía resolver en gran parte el problema que allí se estaba presentando. No resuelve la situación de un Estado fabricado artificialmente, pero sí resolvía por lo menos todos los delitos que se cometieron a partir de la ocupación de territorios palestinos por parte de Israel, especialmente lo ocurrido luego de 1967 en cuanto a los asentamientos que se fueron estableciendo. Seguramente al leer el programa de aplicación y las recomendaciones de este comité nos planteamos qué sucedió, pues hubiese sido una fórmula idónea, ya lo comenté. Pero bueno, allí también la compañera y seguramente nuestra otra panelista que nos acompaña aquí, la doctora Bracho, tocará algunos de los temas, seguramente. Pero ciertamente aquí habría que revisar en profundidad qué ocurrió en cada uno de los acuerdos posteriores. Ya algunas cosas se han ido mencionando en los otros paneles y en este panel por nuestra compañera, pero ciertamente es un tema importante para una ponencia en particular, que revise todo lo que ocurrió en relación a los acuerdos a los que posteriormente se fue llegando. También quiero señalar que de los informes anuales del comité hasta el último estudio presentado, la cuestión central de las múltiples violaciones al derecho internacional y al derecho internacional humanitario por parte de la fuerza de ocupación ha sido siempre la criminal e ilegal pretensión de ocupar todo el territorio de Palestina y la expansión de su ocupación a territorio de Siria y el Líbano, entre otros. A mi modo de ver, el genocidio, si bien es un crimen internacional en sí mismo, tipificado además en el Estatuto de Roma y también reconocido en la Convención para la Prevención del Genocidio, ha sido un método despiadado de Israel para lograr el exterminio total de la población de los territorios ocupados, para consolidarse ellos, como en efecto lo ha manifestado recientemente el genocida Netanyahu en relación a los crímenes que se están cometiendo en la Franja de Gaza. Es importante entonces entrar a un análisis por encimita, bueno, no es un análisis, es una aproximación del tratamiento que desde el derecho internacional se le ha dado a la ocupación beligerante. Términos que encontramos con frecuencia en todos los documentos e instrumentos que tratan la cuestión palestina. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Porque nosotros todos entendemos y nos cuesta hablar del Estado de Israel. Siempre intentamos denunciar al mundo la situación con conceptos como ejército de ocupación sionista o el ejército de ocupación de Israel, pero nos ha costado porque nos cuesta entender cómo el mundo ha permitido la creación de un ente artificial. Pero el tema de la ocupación beligerante tiene unas características y unas categorías dentro del derecho internacional que es importante que las manejemos en nuestra narrativa y en nuestro discurso. Ay. 2 minutos. No puede ser. Bueno, voy a tratar de hacerlo rápido. Implacable.
Ayer dieron 10 minutos más algunos. Tranquila, También quiero señalar que los informes, ¿por dónde iba? Ves, me distrajiste, Roy. Ok. Es importante entonces entrar a una revisión aproximada del tratamiento que desde el derecho internacional se le ha dado a la ocupación beligerante, términos que encontramos con frecuencia. En principio, hay dos categorías de ilegalidad de la ocupación. La primera refiere que una ocupación se considera ilegal cuando se hace a través del uso de la fuerza. Esto es lo que llaman en el derecho internacional una ocupación ilegal ab inicio. Y hay una segunda categoría que se trata de la ocupación cuando es permitida por el derecho internacional, como es el caso de los mandatos del Consejo de Seguridad, ¿okay?, que luego de implementada se hace violatoria de las normas imperativas del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. Estoy tratando de resumir todo sin leer. ¿Okay? En tal sentido, también se identifican con la ocupación beligerante, con este concepto. Además, digamos que ha sido tratado por el derecho internacional y particularmente por la Corte Internacional de Justicia en varias decisiones y también por la Comisión de Derecho Internacional que hace, digamos que los análisis y las consultas que sirven para las fuentes del derecho internacional. Habla de delitos conexos importantes que están muy vinculados, entre ellos el apartheid como uno de los delitos anexos, habla de la anexión de territorio como otro de los delitos anexos y, por supuesto, un delito que determina fundamentalmente que la ocupación se convierte en ilegal aun cuando ha sido permitida. En el caso, por ejemplo, de ocupaciones por mandato de la ONU, es la violación de la libre autodeterminación del pueblo y de la soberanía del pueblo en el territorio que se ocupa. Y, por supuesto, ocupaciones que duren más de 5 años según el derecho internacional. Esto todo es cuestionable, porque también es cuestionable las medidas unilaterales, las medidas no unilaterales del Consejo de Seguridad, pero bueno, es lo que existe en el derecho internacional. En este punto central de la ocupación ilegal del territorio palestino como espina dorsal del complejo entramado de crímenes cometidos por la entidad sionista, debemos hacer referencia a la argumentación falaz que ha esgrimido Israel para justificar tanto la ocupación ilegal como los ilícitos conexos con esa ocupación. Aquí voy a resumir. Israel en todo momento, ya ayer lo comentaban algunos panelistas, ha esgrimido como argumento falaz de esta ocupación criminal, que es la espina dorsal de todo el resto de los crímenes cometidos. Uno, que el mandato británico le autoriza, porque reconoce además los acuerdos de Balfour, y le autoriza a la ocupación, porque en su argumento habla de que el pueblo palestino no ha ejercido realmente su soberanía y entonces no existe una soberanía como tal para justificar estos crímenes. También entre los argumentos que ha tenido Israel para justificar los crímenes y particularmente el crimen que inicia el resto es el alegar la legítima defensa. Lo ha alegado en la Guerra de los 6 días, lo sigue alegando en este momento con el crimen de genocidio que está cometiendo de forma continuada en la Franja de Gaza, continuada desde el 7 de octubre y continuada desde hace décadas en la Franja de Gaza. Digamos que estos son un poco de los argumentos falaces que ya otros panelistas también mencionaron y que no voy a tocar aquí por el tiempo que me queda. Ciertamente, en relación, por ejemplo, a la ocupación beligerante de la Franja de Gaza, que públicamente las autoridades de Israel han alegado, además que no se trata de una ocupación, sino que se trata de una disputa territorial, porque además también alegan que ellos son herederos por una causa religiosa, porque el pueblo de Israel ya venía ocupando y le correspondía por derecho la región de Judea y de Samaria. Esto también es parte de digamos que de los argumentos falaces de Israel para justificar un crimen tan importante como la ocupación ilegal del territorio de Palestina. Bien, bueno, aquí va a hablar de una decisión contradictoria de un tribunal de Israel que hace mención al comité que presentó estas recomendaciones y este programa y que ha venido presentando informe anualmente en relación a los derechos inalienables del pueblo palestino, hace un hallazgo de una decisión del Tribunal de Israel. Por supuesto, yo no lo he encontrado la fuente porque
no lo he conseguido porque me imagino que ellos lo buscaron en hebreo, en el que el Tribunal de Israel en el 2005, el Tribunal Supremo, reconoce que efectivamente no se trata, en el caso de la Franja de Gaza, y esta es una decisión del 2005, no se trata de un territorio en disputa, sino que efectivamente es una ocupación beligerante. Lo que no dice es que es ilegal. Pero aunado a una ley de separación que se había aprobado en ese momento, se decide retirar de adentro de los territorios de la Franja de Gaza la ocupación militar y digamos que el régimen militar impuesto y el régimen de administración impuesto en la Franja de Gaza el 2005. Esto es también falaz porque ellos quedaron controlando todo el territorio desde todas las fronteras y desde el mar, aire y tierra bloquearon al pueblo de la Franja de Gaza. O sea que esto también es falaz, pero existe esa decisión que pudiera ser utilizada para una denuncia más importante a nivel internacional que no se ha hecho. Pero que está allí ese argumento que ellos mismos reconocen que efectivamente tienen una ocupación beligerante. Ahora bien, en relación a los delitos conexos a la ocupación, ciertamente, déjame intentar resumir esto. Ciertamente se ha reconocido en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, como bien mencioné, y en particular en relación a diferentes asuntos, que tanto la anexión, que se ve claramente en los territorios ocupados, la violación de la autodeterminación del pueblo palestino en cada uno de los territorios ocupados, el argumentar la legítima defensa han sido, digamos que, hechos dentro del derecho internacional que se consideran como ilícitos y que caracterizan claramente la criminalidad de la ocupación del ente sionista sobre todos los territorios de Israel. También la fragmentación, porque una de las cosas que ha logrado y que también se reconoce como un delito conexo relacionado con estos otros vinculados a la desaparición de cualquier vestigio de soberanía y cualquier vestigio, digamos que de posibilidad del pueblo palestino de autodeterminarse, ha sido el reducir la población a espacios que son imposibles de conectar entre sí, como es el caso de Cisjordania con la Franja de Gaza, por ejemplo, o con Jerusalén. O sea, digamos que estos elementos son importantes a la hora de nosotros hablar de la ilegalidad de la ocupación del ente sionista. Yo quería, no va a dar tiempo, hay un tema fundamental que en derecho internacional poco se trata y que nosotros también poco trabajamos, que es el derecho a la resistencia. Creo fundamental y pues ojalá me inviten a otro seminario para hablar del tema, pero hay que desarrollar el derecho a la resistencia. Y finalizo con esto, porque ciertamente nosotros como pueblos también en resistencia, solidarios con la causa palestina, no podemos ni copiar ni repetir la narrativa del ente sionista, ni siquiera la narrativa digamos que, por ejemplo, en el caso de la demanda de Sudáfrica u otras demandas que cursen contra Israel, que replican dentro del ámbito diplomático este tema en relación a cuestionar y catalogar de terroristas a los combatientes. Tenemos también que desarrollar dentro de nuestra narrativa conceptos que claramente diferencien en nuestro discurso digamos, la caracterización de lo que significa el combatiente y lo que se puede categorizar como terrorista, entendiendo que el combatiente persigue una causa permanente de justicia y el derecho que tiene la humanidad a la autodeterminación y a vencer la opresión. Bueno, se me fueron un montón de ideas por el tiempo, pero seguramente no eran importantes. Yo quisiera entonces, desde este espacio,
desde el corazón del pueblo bolivariano, del pueblo de Chávez, decir con toda la fuerza que nosotros estamos con Palestina, que nosotros apoyamos el eje de resistencia, que nosotros entendemos todas las luchas de los combatientes en todos los pueblos que intentan vencer al sionismo internacional, que también está presente lamentablemente en todos nuestros espacios, incluyendo, y lo vemos recientemente, en el caso de Argentina, muy presente, en el caso de Venezuela, lamentablemente gestado también en estos grupos de extrema derecha que intentan tener espacios políticos dentro de la República Bolivariana. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva la resistencia!